Bien, muy buenas tardes. Estamos ya aquí desde Huancavelica, desde la Feria del Libro y Festival de Lectura. Y hoy contamos con la participación de Daniel Fernández Corch. Él es escritor, editor, periodista uruguayo. Él vive en Montevideo y hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es ¿para qué sirve la lectura? Y yo precisamente quiero iniciar esto después de la presentación de Daniel con un pequeño video que grabamos ayer con algunas, bueno, en este caso cogí la grabación de una chica que nos habla de un tema interesante, ¿no? En medio de la feria, ¿para qué sirve o qué cosa es el trabajo? ¿Por qué hay que celebrar el trabajo, ¿no? Yo creo que es parte de esta reflexión también en que vamos a entrar de para qué sirve la lectura, ¿no? Porque la lectura sirve no solamente para digamos, para conocer ciencia, para conocer cultura, sino también sirve para debatir sobre los temas de la actualidad, ¿no? Sobre los temas reales que nos pasan todos los días y de los cuales a veces no acostumbramos a hablar, ¿no? Hablamos muy poco. Entonces, quiero que veamos por un momento esta participación de esta joven. eh, bueno, ahorita lo voy a poner. Un ratito, si me permiten. ¿Qué cara tengo? No lo tengo acá. Ya. Pero sé que la realidad no es por eso. De embargo, los pequeños afiliados, que se está planteando una jornada de 4 horas. ¿Considera usted que hoy con la tecnología que hay, es posible que se pueda trabajar menos tiempo todavía? Que haya más tiempo para hacer otras cosas creativas. Claro, tengamos en cuenta que el avance de la tecnología ya no estamos con el eso. Y la mano de obra, tengamos en cuenta que hay también el desempleo a las personas. ¿Cuántas personas desempleadas existen? Sí, pero también las personas encuentran otras formas de trabajo, también crean sus propias formas de trabajo, ¿no? También es así. Muy bien, señor Cali, muchas gracias por respondernos así. Bueno, ustedes nos están trayendo un libro justo para usted, El Manifiesto Comunista. Este es un libro que usted no lo crea, que fundamenta en gran medida, digamos, cuáles son las razones de la explotación de los obreros. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero no seamos, como se dice, censores y pretendamos que cierta literatura hay que leer y cierta no, cierta no. Entonces, yo creo que si usted se lleva El Manifiesto Comunista, un gran libro, un clásico, creo que le va a convenir, léalo usted, le aconsejo, y le quiero pedir, por favor, señorita Tali, que pueda una invitación aquí a la población norteamericana para que venga a la feria. Claro, bueno, muy buenas tardes, población latinoamericana. Les invito para que sean partícipes y vengan a ver a la Feria del Libro, que se va a estar hasta la fecha del 12 de mayo. Así que tienen todo el gusto y el placer de venir a escoger estos hermosos libros que pueden encontrar diferentes editores o lo que ustedes quieran, ¿no? Así que bienvenidos sean todos ustedes. Bien, a ver, vamos a admitir a... Bien, bueno, esta introducción más que nada para un poco contextualizando, ¿no? Hablar sobre la importancia que tiene esto de leer, ¿no? Por ahí le regalamos un libro, El Manifiesto Comunista, ¿no? Que no es porque nosotros seamos necesariamente comunistas, pero que es un clásico, ¿no? Es uno de los, digamos, de los que tocan el tema del trabajo. Pero bueno, ya vamos con Daniel. Disculpa, Daniel, la interrupción y este preámbulo que no sé si viene al tema o no, pero bueno, ahí lo hemos sacado un poco. Bienvenido también al profesor Eber Jaime, que está ya con nosotros. Y adelante con Daniel F. Kors, ya le hemos hecho la presentación, él es de Uruguay, Montevideo, y hoy nos va a hablar sobre para qué sirve la lectura y la literatura en particular.
Bueno, gracias Ricardo por tu invitación y bueno, fue una introducción interesante porque ayer se celebró el Día del Trabajo, ¿no? El 1 de mayo. Este, y bueno, la literatura, o sea, en sí, lo que encierra, lo que produce, lo que hace es trasladar el arte de la palabra, ¿verdad? O sea, el arte de la palabra es lo que tiene la literatura. Claro que, digo, a partir de allí se abren distintas variables, ¿no? Porque lo que se transmiten son muchas cosas que están relacionadas a qué? A las sensaciones, a las emociones, las imágenes, ¿verdad? Y también hechos, ¿verdad? O reflexiones, o también como tú, como iniciaste este encuentro, también se puede difundir una normativa de lo que sea, ¿verdad? Puede ser un manifiesto artístico, como puede ser un manifiesto político o también religioso, ¿verdad? Eh, yo creo que desde el comienzo de la literatura, de la humanidad, al hombre, a la humanidad, mejor dicho, le ha interesado dejar constancia de lo que ha hecho. ¿Sí? De esa manera, hoy nosotros podemos recoger a través de la historia los hechos del pasado a través de la palabra escrita. Claro, en un momento fue la oralidad, pero a través de la palabra escrita es donde ha quedado plasmado, sin lugar a dudas, aquellas situaciones que formaron parte de la vida de distintas sociedades. Y en lo cultural está todo, ¿sí? O sea, lo engloba todo, porque cada periodo ha tenido sus circunstancias culturales que han sido recogidas a través de lo que es la palabra. O sea, pero también tenemos que entender que el uso del lenguaje es un uso que puede ser estético, ¿sí? O sea, porque conecta al lector y también al escritor con qué? Con las emociones. Entonces, desde ahí es que nosotros podemos tomarlo como una forma estética de transmitir algo. Eh, y estas expresiones están todas conectadas a ese universo, al universo artístico que uno lo puede manifestar a través de la narrativa, a través de lo lírico, a través de, bueno, un ensayo, o también de la actuación, ¿verdad? Eh, Muchas veces se entiende que a través de la ciencia únicamente es que nosotros, los humanos, nos formamos, pero nos formamos también a través de la literatura recreativa, porque a través de la literatura recreativa, el escritor lo que está haciendo es, si bien está contando algo que puede ser ficción, cualquier ficción que sea, está basada siempre en situaciones que han sido vividas, que están de alguna manera relacionadas con la realidad que vivimos o con la del pasado, incluso cuando se escribe sobre el futuro, cuando se hace ciencia ficción, hay situaciones que son comunes a todas las épocas, que son atemporales, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que decía recién, porque están conectadas a los sentimientos. Y los sentimientos en el ser humano es algo que no cambia, no importa la época que sea. Mientras haya un humano, las emociones siempre van a estar allí. Este, la literatura nos provoca a leer, ¿sí? O sea, la literatura de ficción nos provoca a leer y porque nos lleva a mundos donde nunca antes tuvimos, nunca antes hemos estado. Disculpen un poco la afonía que puedo llegar a tener porque estoy saliendo de un cuadro medio gripal. Disculpen. O sea, la literatura siempre nos va a conmover, tanto al lector como al escritor. Por eso es que hay quienes dicen, y ya desde la época de los antiguos griegos, ¿verdad?
que la literatura es como catártica, ¿verdad? La literatura, tanto para el escritor, como lo voy a decir, Sí, te escuchamos. que se cae y de sus emociones, experiencias o situaciones que de alguna forma o le incomodan o por las que él atravesó, fuera una angustia o fuera un momento bueno o una necesidad que está queriendo contar. Entonces, no importa si la simula, si la cuenta en forma literal, como fueron vividos esos hechos, no deja de formar parte de esa catarsis que hace de sacarse eso de adentro y trasladarlo al papel para que otro sepa lo que ocurrió. De esa manera ocurre una liberación. O sea que cuando se dice que la literatura es sanadora, claro que lo es, por supuesto que lo es. Siempre provoca esa catarsis, ¿verdad? Esas experiencias que están acumuladas dentro de cada escritor y que cuando son puestas, no importa el género, si es poesía, si es narrativa, eso no interesa. El tema es que está manejando lo que hablábamos recién, emociones. Entonces, cuando me preguntas para qué sirve la literatura, o sea, cuál es la función en nosotros, es eso, ¿sí? O sea, primero es transmitir un conocimiento para que ese conocimiento perdure, para, para ir sumando a esa gran colcha de pequeños retazos de arte, ¿verdad? Que o sea, hablamos de literatura, pero lo mismo pasa con la música, con el arte plástico, con la escultura, con la danza, con todo lo que sea una manifestación cultural, todos los que están unidos a la cultura, porque incluso el deporte es parte de la cultura. Entonces, también a través del deporte se está dejando una lección para el futuro, se está dejando una enseñanza, se está dejando la constancia de que en este momento el interés de quienes estamos en esta realidad, sea en Perú, sea en Uruguay, en Argentina o en Chile o en cualquier otra parte del mundo, la realidad que estamos viviendo está siendo dejada como una constancia de nuestro pasaje por este momento histórico que no nos damos cuenta porque es nuestro presente. Pero lo que estamos haciendo es eso, es dejar constancia de lo que hacemos, de lo que sabemos, de lo que nos angustia o de lo que nos maravilla, ¿verdad? Por eso la literatura es, primero que nada, para el escritor. Y primero para el escritor es una liberación. Por eso hablaba de catarsis, es una liberación. Y para el lector, que se sorprende con esa creación, lo que hace es conmoverlo, porque el lector muchas veces recibe experiencias que no ha vivido. Entonces, ahí es formativo, ¿verdad? Ahí el lector está aprendiendo sobre una realidad que quizá nunca vivió, quizá nunca la vaya a vivir, pero se está enterando de que determinado escritor está escribiendo sobre algo que ocurrió, que le pasó, que transcribió, que aunque forme parte de una narrativa de ficción, una situación puede estar allí como algo de interés que primero fue propio, primero fue del escritor y después lo traslada al lector. Entonces no deja de ser eso, un agente de purificación, un agente de liberación o catártico, como mencionaba recién, ¿no? Este, de esa manera entendemos para qué sirve la literatura, porque recoge esas experiencias que se vivieron y nos identificamos, además. Muchas veces nos identificamos cuando el lector se sorprende con lo leído. Eh, y la literatura también sirve para educar, ¿sí? O sea, cuando hablamos de ensayos, los ensayos están transmitiendo otra clase de conocimiento. Eso ahí es formativo, pero es tan formativo como lo es la literatura de ficción, ¿sí? En distintos niveles, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo que de repente vivo en un lugar o mi situación quizá no me permita nunca conocer un viaje en el mar, quizá nunca pueda en mi vida
subir un barco y navegar. Pero si leo, si lo estoy leyendo y el escritor me está contando cómo es ese viaje marítimo, sea con velas, sea motor o a vapor o eléctrico, lo que sea, ese escritor me está transmitiendo toda esa información, por un lado, que es técnica, por otro lado, está la experiencia como él lo esté narrando, y si bien capaz que yo nunca navegue, voy a tener una noción de cómo es esa manera de vivir una experiencia de navegación, ¿verdad? Acá hay un cuento, tiene muchísimas décadas, que se llama Un viaje al mar. Un viaje al mar que trata sobre un grupo de personas que vivían en el interior del país, ¿no? Donde no tenían costas más que río, y nunca habían visto el mar. Entonces hacen todo un viaje hacia la costa de Montevideo para ver por primera vez el mar. Que, a ver, en realidad nosotros las costas de Montevideo es el río de la Plata, pero es un río que es un estuario, y cuando uno se para en la playa, en la arena y lo ve, es un mar porque en el horizonte no ve la costa, no ve el otro lado. Es como un mar, es un estuario, ¿verdad? Entonces, bueno, se llama El viaje al mar, y describe cómo es todo ese recorrido hasta llegar a la playa, y cuando por fin llegan a la playa y están frente al mar, ellos no lo pueden creer. Tienen esa experiencia, pero es una experiencia que ya habían leído, ¿verdad, Ricardo? Entonces, justamente la literatura lo que hace es eso, es llevarle una realidad a través de la palabra escrita a alguien que nunca quizá haya vivido eso antes, y quizá nunca lo vaya a vivir, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca he estado dentro de un castillo medieval, ¿no? Pero he leído y puedo tener una idea de cómo eran los castillos en la Edad Media. Quizás si mañana viaje a Europa y esté en un lugar donde sí hay castillos, entonces, bueno, me va a sorprender porque voy a recordar todo lo que leí a través de la experiencia, primero de lectura y después la experiencia en vivo, ¿no? Eso es la utilidad de la literatura. Por eso digo que es formativo, más allá de la literatura técnica, ¿tá? Que eso es para otra cosa, ¿verdad? Para formarnos en otras áreas. Pero en general, cualquier tipo de literatura, incluso hasta la poesía, ¿sí? La poesía muchas veces lo que maneja son emociones, pero bueno, a través de las emociones, yo quizá nunca haya vivido esas emociones que me está preparando. ¿Se entiende hacia dónde vamos? ¿Alguna pregunta? A ver, bien, eh, creo que terminamos la primera parte eh, Sí, de la exposición de Daniel. Y yo quisiera, porque estamos acá con un grupo de profesores, ¿no? De bastante experiencia acá, huancavelicanos, incluso estamos con el profesor Elmer Castellano, a quien saludo, que es un gestor de la lectura, es un trabajador también de la lectura, porque está promoviendo, junto con, obviamente con buena parte del sector educación aquí, que es el tema pues de la promoción de la lectura, sobre todo entre los más pequeños, ¿no? Yo creo que esa es una gran labor y quiero aprovechar también para felicitar el trabajo de Elmer Castellanos. Y ahora quiero que esto se convierta también en una pequeña tertulia, en una conversación, para escuchar también las opiniones de los profesores aquí presentes. Yo quisiera pedirle al profesor Elmer Castellano que inicie él, por favor, con algunas palabras luego de la exposición de nuestro invitado, Daniel F. Korch, a esta Feria del Libro y Festival de Lectura en Huancavelica. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El saludo cordial a Daniel, bueno, de igual gracias. manera también al organizador, al maestro a Ricardo, que es un incansable promotor de la lectura, y por supuesto a los maestros que nos acompañan en esta ocasión, a Víctor Talavera, está también Alejandra Gaspar, está la maestra Ángela, Ever Jaime también desde Surcubamba, Judita Amaranta, que es nuestra poetisa huancabelicana, la maestra Laura Villa también, que es promotora de la lectura, y así van ingresando. Yo estoy acá en el Cerro Soltera de Huancavelica,
también un trabajo de exploración, pero igual, ¿no? Desde la naturaleza, escuchándote eh, tus expresiones, Daniel, impresionante, ¿no? A través de estos medios estamos en contacto con el tema de ¿no? de la literatura. Para contarte algo importante de Huancavelica, nosotros venimos trabajando el proyecto La Hora de la Lectura Familiar. Te describo de manera breve. Es un proyecto que permite la lectura de niños en la región Huancavelica. Bueno, se caracteriza particularmente porque cada semana nosotros hacemos la producción de textos para, ¿no? En unos cuadernillos en PDF para inicial, para primaria y secundaria, siempre considerando los ciclos. En inicial, por ejemplo, van los cuadernillos no para los niños de 3 4 y 5 años, un solo cuadernillo, y en primaria hay 3 cuadernillos porque hay 3 niveles o 3 ciclos, y en secundaria también hay 2 ciclos. En total son 6 cuadernillos en promedio que producimos, ¿no? Siempre marcando la diversidad textual, y creo que a partir en esta ocasión vamos a ir también insertando varias cosas que nos estás diciendo, ¿no? Sobre no desarrollo de otras formas textuales, porque que es importante ir enriqueciendo a partir de estas. Y bueno, para culminar lo que es esta estrategia, ¿no? ¿En qué consiste? Los estudiantes leen semana tras semana, fundamentalmente en vinculación con la familia, y tienen 3 formas de expresar, ¿no? Hay 3 espacios por el momento. El primer espacio es que los domingos de 8 a 10 de la mañana, a través de una emisora radial sale el programa para poder recibir, ¿no? A modo de dar cuenta de lo que han leído los niños a través de llamadas telefónicas de los diversos puntos de la región Huancavelica. Los niños responden a una pregunta de inferencia, por ejemplo, y algunas otras preguntas también abiertas en relación a la vida. Pero si no pueden por este medio, también tienen la oportunidad de desarrollar o responder ¿no? Sobre lo leído a través de mensajes de texto, ¿no? Porque la radio y se transmite también por el Facebook, ¿no? Correspondiente. Entonces ahí por el mensaje vemos también niños, familias que escriben, dan sus respuestas, comentarios a los textos leídos, porque el formulario permite, ¿no? Por lo menos la respuesta de los niños de preguntas de carácter literal y de inferencia a partir de la lectura. Y nosotros con beneplácito, semana tras semana, en promedio, recibimos a 7.000 niños de Huancavelica de los diferentes niveles y grados y ciclos que responden. Sin embargo, aún existen todavía, ¿no? A no hacer que el proyecto alcance a muchos niños que no tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros. Bueno, tener contacto físico, y la radio fue una de las primeras respuestas. Y bueno, ahora como ya estamos ya fuera de este evento mundial que ha generado en realidad, ¿no? Bueno, un giro también en en las diversas formas de la vida humana y particularmente educativa. Ya hemos adoptado esta estrategia y viene desarrollándose, ¿no? Y las diversas fuerzas, instituciones, ¿no? Que organizan eventos culturales redundan, porque no solo la lectura hay que trabajar desde la escuela, sino que es importante que la lectura sea trabajada también desde la comunidad. De ese modo, no creo que no estamos siendo en ese camino de generar un buen, ¿qué le digo?, ecosistema, ¿no? De la lectura en la región, ¿no? Porque consideramos que una comunidad, un pueblo que lee, es un pueblo que va a ir cambiando
¿no? Sus valores, va a ir mejorando sus modos de vida, su perspectiva, sus formas de relacionarse también con las personas, en fin. En realidad es una no excelente oportunidad eh, para mejorar en forma global nuestra situación sociocultural, económica en la región. Un saludo nuevamente a todos quienes están en esta sala, ¿no? A Ricardo, la fuerza, ¿no? Ricardo, siéntete acompañado por nosotros. Yo sé que hacer una tarea cultural es difícil, ¿no? Es difícil, pero nos tienes aquí a nosotros en Huancavelica para sumar y no para hacer de Huancavelica región lectora, ¿no? Y para ello sigamos caminando. De igual manera también a Daniel, ¿no? Desde Uruguay nos ha dado sus palabras, ¿no? Impresionantes que lo hemos venido ya anotando y seguro que vamos a ir, reitero, ¿no? Reitero, incorporando en nuestras eh, en este proyecto y en otras actividades también, porque dando influencias y así acomodando también, ¿no? estos saberes a nuestros modos de vida en la región. Bien, muchas gracias al profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor Elmer, por la participación. Bueno, yo quería recordar la cita que hizo nuestro amigo Daniel, que es la película de Guillermo Casanova, ¿no? Un clásico del cine, ya es un clásico del cine uruguayo, me parece, y que está basada pues en el cuento que él relataba, ¿no? Un poco para hacer ver también que la literatura también está vinculada con otras artes. Daniel, ¿deseas responder ya o quieres que sigan preguntando para que tú luego puedas intervenir? No, no, no. Si hay una pregunta, hablamos. Ya, a ver, si alguien más tiene alguna interrogante, por favor, siéntase libre de hacerla. Sí, ¿puedo? Sí, por favor. Profesora Bien, Yudira Melandro. saludos de la tarde a sí, a cada uno de los presentes aquí en la sala. Y como lo dijo ya el maestro Elmer Castellanos, acá en Huancavelica también seguimos promoviendo la lectura desde diversos espacios y con diversas estrategias metodológicas. Y eso enriquece la cultura, ¿no? Y unos a otros vamos aprendiendo, vamos desaprendiendo, enseñando también y lo fundamental es que en estos años que venimos haciendo diversas actividades, hemos visto que la pasión por la lectura, cuando se fortalece, eh, es perenne y va sin adultos también, ¿no? Entonces, estas ferias, estos espacios y sobre todo estos encuentros literarios, ya sean virtuales o presenciales, nos permiten también generar espacios culturales y experiencias duraderas para todos los que podemos participar, ¿no? En mi caso, yo he estado promoviendo ya hace varios años la producción de libros cartoneros en quechua y castellano, ¿no? Como una estrategia para enseñar a algunos esta lengua, nuestra lengua originaria del quechua y, ¿no? En su ponencia, el hacer catarsis a la hora de peruanos y sobre todo las regiones andinas, ¿no? Y muchas cosas no las podemos expresar oralmente, pero sí escribiendo, ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo en esta elaboración de libros cartoneros era recopilar nuestras tradiciones orales que están en lengua materna, en quechua, utilizar la creatividad de los estudiantes, porque trabajo con estudiantes universitarios, para poder crear estos libros cartoneros con cartones reciclados, con material reciclado y que sea llamativo y divertido para los niños, ¿no?
Ha sido una experiencia muy interesante porque en la primera etapa, la primera vez que me atreví a hacer, lo hicimos con diccionarios cartoneros en quechua y bueno, hemos tenido resultados, la primera versión que luego ya fue superada por el otro ciclo de estudiantes y el año pasado logramos hacer pues un conjunto de libros cartoneros diversos que han recopilado pues las estudiantes de los cuentos de sus abuelitos, ¿no? Entonces, cuán fundamental es utilizar diversas estrategias para seguir fortaleciendo la lectura y sobre todo la comprensión lectora y en este caso, lo que estamos buscando es que los niños al leer también fortalezcan su pensamiento crítico, ¿no? Y que puedan criticar asertivamente una determinada historia, compararla con la realidad, generarle soluciones a los diversos problemas que se van dando en su vida y creo que de esa manera se va dando lo que muchas veces los docentes hemos escuchado y también lo practicamos, ¿no? Que la educación es desde la vida, con la vida y para la vida y lo reafirma Edgar Morin también en sus 7 saberes para la educación, lo fundamenta también. Entonces, es interesante volver a escucharlo porque también usted reafirma lo que ya hemos venido implementando desde los diversos espacios. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, estimado Ricardo, por siempre generar estos espacios de interaprendizaje que que enlazan fronteras, en este caso con el Uruguay, y nos permiten pues conocer otras experiencias que también son experiencias similares a las nuestras y las tomamos, las mejoramos, ¿no? Y sirve para las nuevas generaciones. Muchas gracias. A ti, Bien, muchas muchas gracias a la gracias. profesora Yudira Maranta, que a propósito, ella es hija de el señor Huiza, no recuerdo en este momento su nombre, eh, Humberto Huiza, ¿no? Que ha escrito un libro también sobre el tema de la lectura, ¿no? Es un libro muy interesante que lo alcancé a leer, me lo supo sequear. Y yo tengo acá, a propósito de los libros cartoneros, una edición de mi libro, de mi tercer libro ya, que es Deus Ex Machina, que espero mejorarlo, de repente ahí con la colaboración de la editorial de Uruguay, ¿no? De nuestro amigo Daniel, ¿no? Bueno, esperemos que salga, vamos a ver cómo va ese trabajo. Y bueno, quisiera que participen más, ¿no? Tenemos tiempo, digo, si ustedes tienen, ¿no? También la voluntad, el tiempo para poder seguir participando. Adelante con sus participaciones, por favor. Bueno, mientras se va animando un profesor, si no es ahorita, por favor, Daniel, si podrías hacer un comentario respecto de ya las participaciones del profesor Elmer y de la profesora Judith. Bueno, sí, lo que dice es muy significativo, ¿no? Porque la atención que desde lo literario se debe Tu volumen está tener, un poquito bajo, no sé si podrías acercarte un poco, está un poco bajo el volumen. ahí me escuchas bien, Sí, un poco mejor, mejor o no. mejor. Lo que contaba el profesor Elmer y la señora que estuvo recién ahora es interesante. Ustedes saben que yo he tenido varios encuentros con la comunidad peruana en Uruguay y bueno, donde obviamente son chicos, algunos son adolescentes, pero van los padres, van las familias con sus hijos. Entonces, me ha tocado leer historias, básicamente son las antiguas leyendas peruanas, que muchos chicos recién, algunos la conocen en ese momento, ¿no? Los más chicos, pero otros ya la conocen. Y después que las leo y que hago algunas preguntas, es interesante cómo los jóvenes, muchos de ellos ya, o sea, vinieron de muy niños a Perú, a Uruguay, pero otros nacieron acá, o sea, muchos nacieron acá en Uruguay. Pero lo que me llama la atención, o sea, para bien, ¿no? Me llama la atención para bien, es cómo han cultivado, cómo continúan todavía cultivando todas las tradiciones
tanto las gastronómicas como las intelectuales conectados a las leyendas peruanas, manejan el quechua y bueno, y todo eso realmente me ha llamado la atención para bien, porque siendo jóvenes, o sea, hablo de niños de repente entre 7 años, 12 años, ¿verdad? Después ya hay adolescentes también, que están muy interiorizados con la cultura peruana. Y eso es muy bueno porque, bueno, es una forma de no desaparecer, no dejar que desaparezca la tradición, aún estando tan lejos del país natal o del país de sus padres, ¿verdad? O sea que ahí es donde se cumple justamente lo que veníamos hablando, el continuar una cultura a través de la lectura. Bien, quisiera ahora, como estamos en una reunión amplia, entiendo que hay profesores que son del interior de Huancavelica. Y la idea que es intercambiar, ¿no? Felizmente que esta no es una reunión de literatos, porque la idea más bien de esta reunión no es tanto, digamos, hablar de temas especializados, sino hablar, o sea, mejor dicho, de literatura especializada, sino hablar sobre todo de lo que está más cerca al usuario final, digamos, sobre todo a los niños y a los jóvenes, ¿no? Que están formando. Y acá tenemos varios profesores que tienen contacto permanente con estas nuevas generaciones. Invitaría al profesor Eber Jaime, que entiendo que es del interior de Huancavelica, que nos haga un comentario, por favor, profesor. Sí, muchas gracias, maestro Ricardo. Un saludo muy especial pues a usted y también a Daniel, que desde Uruguay tiene se ha dado ese espacio, ese momento, esa gran voluntad de comentarnos la experiencia y, y lo que él conoce, ¿no? Por la amplia experiencia que seguro tiene sobre la catarsis de la literatura, por ejemplo, que estaba muy atento escuchándolo y definitivamente, pues, ¿no? La literatura, eh, inclusive la narrativa y sobre todo la poética es catártica. Así lo he sentido yo cada vez que he leído alguna poesía, por ejemplo, de nuestro gran Vallejo o alguno de los textos de nuestro José María Arguedas, ¿no? Entonces, es una estrofa catártica, son prosas catárticas definitivamente la que nos presentan estos escritores. Y sí, pues, ¿no? La literatura es apasionante en realidad y, y toda la mayoría de personas iniciamos nuestra lectura a partir justamente de textos narrativos, que es lo primero que leemos desde inclusive desde que aprendemos a leer, quizás en iniciar los primeros grados de primaria. Y eso nos mantiene siempre conectados a situaciones, a contextos diversos de nuestro mismo contexto nacional aquí en Perú, latinoamericano y mundial, cuando leemos a otros escritores y vamos sintiendo las experiencias que probablemente siente cada escritor de cada lugar, de cada país, ¿no? Y eso lo explicaba muy bien Daniel y sí, pues me hacía recordar un poco mis tiempos de estudiante universitario, ¿no? Donde hablábamos de todo ello en la universidad con nuestros maestros de literatura precisamente. Sin embargo, pues hoy es importante la lectura de otros tipos de textos, lo sabemos, aquí en Perú nos da los resultados de que en comprensión de textos narrativos vamos muy bien o regularmente bien, se podría decir, pero en comprensión de textos expositivos, en comprensión de textos argumentativos, como que aún estamos todavía recién en inicio, estamos recién pues en un progreso muy disimulado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que esto es la otra parte que nos toca a nosotros como docentes de comunicación, como especialistas del área de comunicación, promover todos estos tipos de textos porque son textos que están muy latentes en nuestro contexto, ¿no? En cualquier contexto urbano, rural, aquí en Perú, aquí en Huancavelica. Entonces, también entendemos que la lectura debe ser, pues, así como catártica, también amical.
Pero en estos tiempos se va distanciando, más bien, yo lo asumo así, se va distanciando la lectura, sobre todo de nuestros niños y adolescentes, porque la tecnología está alrededor de nosotros, más que un libro. No, ya no es tan familiar encontrar un hogar con libros, sino más bien pues un hogar con celular, con computadoras, con tabletas, otros equipos tecnológicos, ¿no? Entonces, y nuestros niños y estudiantes están más pegados a esta tecnología, ¿no? Que por cierto también les da información, pero eso quisiera un poco de repente poner en consulta, ¿no? ¿Cuál sería de repente favorable aún para nuestros niños? Ya nativos digitales, como los llamamos a nuestros adolescentes, la lectura digital también es favorable. Quizás es más favorable leer un texto en físico. Eso quisiera de repente un poco como una primera consulta, que conversemos un poco hoy. Y también hacer el comentario en base a lo que decía el maestro Elmer Castellanos, que es el promotor, quizás uno de los principales promotores de la lectura aquí en nuestra región huancavelica, la lectura familiar que justamente nace pues en época de pandemia, tal como él lo dijo, y en esos momentos pues como que, en esos momentos como ahora también, resulta ser atractiva esta práctica de la lectura familiar, porque a partir de la lectura en familia, es que de repente vamos a obtener más lectores en niños y adolescentes, porque si en familia no leemos, pues ¿cómo podemos? Solamente en el colegio las horas que nos toca estar con ellos a veces no se logra, ¿no? Entonces, esa es la intención principal, entiendo yo, así lo hemos visto, pues que la lectura familiar debe seguirse promoviendo, ¿no? Entonces, pero también quisiéramos de repente, yo de repente pienso que ahora que ya no estamos en pandemia, quizás de alguna manera cambiar algunas estrategias de esta hora de lectura familiar, porque lo seguimos manejando quizás en el mismo sentido que ha iniciado en pandemia, ¿no? Entonces, quizás ya algunos lo estamos leyendo porque tenemos que leer, porque son textos que nos mandan y tenemos que leerlo, y así lo vamos entendiendo, algunos especialistas, algunos docentes también, pero de repente proponer algunas estrategias nuevas que nos ayuden o de repente más atractivas que sigan manteniendo atento a esta propuesta de la hora de lectura familiar, de repente con algunas estrategias que podríamos mejorarlo, maestro Elmer, ¿no? Entonces, esos son los comentarios que podría hacer, estimado Ricardo. Más bien, gracias por el espacio, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bien, quiero aprovechar brevemente para también avisarles que a propósito de la creación de texto, que vamos a tener el día 6 de mayo a la poeta mexicana Evelia Flores, ¿no? Solo para comentar eso y por favor, Daniel, a ver si continuamos. Bueno, lo que proponía recién el profesor, creo que es muy acertado. Primero, es un hábito que no tenemos que dejar y que está en cada uno de nosotros el mantenerlo vivo, el generarlo, el generar instancias de ese tipo, primero con las personas más cercanas, sean nuestros familiares, amigos, o sea, nosotros tenemos que proponer hacer esto. Y por supuesto, en los centros educativos, tener unos minutos de lectura, tipo club de lectura, para poder disfrutar de un autor y hacer algunos breves análisis como ejercicio, porque además, ¿qué sucede? Primero, eso está en nosotros. Segundo, tuvimos una alerta hace unos días atrás con este apagón masivo que hubo en Europa, lo que nos da la pauta de varias cosas. Primero, de lo vulnerable y de lo dependiente que somos, ¿verdad? O sea, si mañana tuviéramos un apagón prolongado de 15 días, un mes, necesariamente tenemos que volver al libro escrito, porque si no tenemos comunicación tecnológica, porque la comunicación digital de repente queda para uso informativo de los grandes medios de comunicación o del Estado o para uso médico, o sea, de emergencia. Después, todo lo que nosotros, temas de estudio o temas recreativos que podemos sacar de lo digital, va a volver a estar en los libros. O sea que esto es un arma de doble filo. O sea,
mañana ya se habla de que puede llegar un apagón más prolongado en algún momento. Entonces, bueno, más allá de la ficción, de si puede pasar o no, creo que vale la pena tenerlo pendiente, tenerlo presente para ejercitarlo y no dejar el libro y generar nosotros instancias de lectura que primero nos sigan permitiendo estar cerca de un libro físico, de disfrutar un libro físico, porque nos genera una instancia, un encuentro con la narrativa muy diferente a lo que es la lectura digital. Pero acá, si me permiten, les voy a decir lo siguiente, de acuerdo a mi experiencia, que es mi perspectiva, lo que yo he visto, no quiere decir que sea así para todos, pero por lo que yo he visto, la lectura recreativa e informativa desde ese lado, lo que es la narrativa de ficción en todas sus manifestaciones, la gente aún prefiere el libro físico, ¿sí? En el mundo, en el planeta entero, se publican libros de papel. O sea, también paralelamente sale el libro físico, el libro digital, pero ese libro digital es más que nada como marketing, como algo de decir, bueno, también está la posibilidad de. Pero lo cierto es que las personas que leen, que dicen, bueno, trabajé todo el día, estudié todo el día, tengo los ojos ya cansados de estar frente a la pantalla digital, si tú querés leer una historia, querés leer poesía, querés leer un ensayo diferente y tenés la posibilidad de hacerlo, de tenerlo en el libro, y vas a ir al libro, porque el libro te genera otro ambiente. Y también en un momento diferente, decir, bueno, abandono lo digital y paso a otra forma de conectarme con el conocimiento. O sea que el libro físico, yo creo que todavía por muchos motivos nos va a seguir acompañando. Bien, muchas gracias a Daniel por su respuesta. Y creo que ya vamos cerrando, ¿no? Porque también, pues, nuestro expositor tiene otras tareas que atender, pero quisiera ver si alguien más quiere participar, a ver si alguien se anima a participar, por favor. Sí, Ricardo, ¿puedo participar? Soy Elmer. Ya, por favor, adelante. Sí, mire, claro. Sí, felicitar a Ever por sus palabras, ¿no? Son importantes ¿no? Sus expresiones. Él representa a los maestros, a la comunidad educativa de Nororiente que está al encuentro con Junín, bastante lejos de la capital regional, y es un gusto y qué bueno también ¿no? Digamos, las solicitudes que precise porque estamos copiando. Sí, en realidad la hora de la lectura familiar es una estructura básica que permite enriquecer, ¿no? Eso debe ser, ¿no? En estos momentos considerada como nosotros tenemos control de algunos medios para saber que los chicos están leyendo, es lo que en primer lugar aseguramos, pero seguramente más allá los maestros, las unidades de gestión educativa, las instituciones, las familias pueden ir diversificando y adicionando tareas, y eso es claro, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar más bien a Ever de repente algunas propuestas que lo estamos en estos momentos copiando para poder llevar y así ir ¿no? alimentando a esta estrategia. Muchas gracias. Bien, profesor Eber, aprovechamos pues que estamos en este espacio, ¿no? Para intercambiar también esas importantes reflexiones aquí en la misma Huancavelica. Adelante, profesor Eber, por favor. Sí, sí, Ricardo, maestro Elmer, gracias por este espacio nuevamente. Sí, pues, ¿no? Comentaba un poco, aparte de lo que ya Daniel nos aclaró un poco la idea de que la lectura en un texto en físico va a resultar siempre mucho más fascinante, mucho más atractivo, mucho más significativo, y por todo lo que pueda venir más adelante. Gracias por esos comentarios, gran. Yo no lo conozco muy bien aquí, primera vez que lo estoy viendo, Daniel. Gracias por todo lo que de repente nos transmites. Y ya pasando a lo que nos comenta un poco el maestro Elmer.
Sí, la participación de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, se hace como que más atractiva y más dinámica en estas horas radiales que se tienen los días domingos, donde de repente pues la conducción inclusive es por algunos docentes, en algún momento con la participación de estudiantes, con la conducción de algún especialista y todo eso en ese sentido se hace más dinámico, ¿no? Pero como ya lo mencionaba también Elmer, nosotros nos ubicamos trabajando en la zona nororiente de Tayacaja, es lo más distante, como ya se dijo, de la capital de nuestra región. Y también nos encontramos con situaciones donde pues la conectividad sigue siendo aún precaria. Y eso es lo que a veces no permite a un buen grupo de estudiantes, sobre todo, su participación más dinámica, ¿no? Entonces, un poquito ahí va la preocupación de mi persona, como especialista de esta UGEL de la zona nororiente de Tayacaja. ¿Cómo hacemos que participen? Y también se encuentra la otra, un poco la otra, el pequeño inconveniente de que la mayoría de nuestros docentes van de Huancayo, Junín, a trabajar a estas zonas y también de Tayacaja mismo, ¿no? De la misma Tayacaja o de Huancavelica inclusive, del mismo Huancavelica. Entonces ellos semanal salen a ver a sus familiares, pues, ¿no? Entonces, porque ellos van por el trabajo hasta allá y se hace un poco más complicado de cómo hacemos que participen nuestros estudiantes, nuestras familias en esta hora de lectura, de la lectura familiar. En ese sentido, por ejemplo, en una reunión que tuvimos de especialistas nosotros en Huancavelica, sugería que esto se podría de repente trasladar a un día de la semana, es decir, entre lunes y viernes, esta hora de la lectura familiar en la radio y de esa manera el docente que está ahí con la comunidad, con sus estudiantes, de repente podría tener una participación más activa. Esa, por ejemplo, es una sugerencia que yo ya hice saber a la especialista de la DRE Huancavelica del área de comunicación, ¿no? Que podría ser mejor y ahí garantizamos de repente la participación de la mayoría porque el docente se encuentra ahí en la comunidad, se encuentra con sus estudiantes, entonces participamos con las lecturas propuestas por la DRE, ¿no? Por otro lado, de repente también entendiendo que la lectura debe ser un poco más amigable y cuando ya nos dan una lectura, de alguna manera nos están obligando a leer esa lectura que nos dan. Entonces, de repente también otra estrategia podría ser que las lecturas que se presente, por ejemplo, vamos a suponer este fin de semana le toca a la Ugel Surcubamba, que podría ser de repente a partir, ¿no? de una lectura que ese día lo presentan, ¿no? Porque de repente los estudiantes, la familia o el mismo docente lo trajo como propuesta, ¿no? Entonces, pero esa va, de alguna manera, pienso, también va a causar cierta incomodidad en otros sectores, en otros contextos, donde de repente, pues, esa lectura no es muy familiar para ellos. Entonces, ya serían prácticas propias de cada UGEL, de cada provincia de nuestra región. Más está la sugerencia, maestro Elmer, de repente en que podría variarse un poco esto de la hora de lectura familiar en la radio. No sé si se podría también, además de hacer los domingos, hacerse en los días de la semana, ¿no? Y de esa manera de repente tendríamos mayor participación tanto de nuestros docentes como también de nuestras familias, ¿no? Porque el docente ahí acompaña. Nosotros sabemos que para promover la lectura también debemos acompañar, ¿no? Debemos ser un poco el ejemplo de ellos, por un lado, de que el docente lee, pero al mismo tiempo, cuando no hay esa costumbre en la familia, en nuestros estudiantes, tenemos que ser los acompañantes, pero si los dejamos domingo, participen por favor en la hora de lectura familiar en la radio, con sus llamadas, con sus mensajes, se hace un poco complicado porque no hay, ¿no? Nuestras familias de nuestra zona están dedicadas a la agricultura especialmente, entonces justamente aprovechan a veces los fines de semana para que los hijos sean parte de ese trabajo agrícola que ellos tienen, ¿no? Entonces como que ya se descuida casi por completo el compromiso que se puede tener en esta participación. Eso sería, maestro Elmer. Espero haber sido claro en lo que he comentado. Gracias. Muy agradecido, sin abusar del espacio de nuestro ponente principal. Muchas gracias, maestro, muchísimas gracias. Vamos a ir, nos has dado bastantes, no, en realidad ideas muy, muy importantes para ir acomodando y no acercándonos más a la comunidad lectora en la región. Muchas gracias, maestro.
Muchísimas gracias también a nuestros oyentes. El espacio es para esto, ¿no? Nomás que nos estamos extendiendo un poco, la idea era un poco menos de tiempo, pero estamos aprovechando, ¿no? Y vamos con Daniel ya un poco para ir cerrando esta sesión. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, Ricardo, se mencionaron temas muy interesantes, ¿no? Que creo que el común denominador de todo lo que expusieron son los jóvenes, son los niños. Y muchas veces se cree que escribir o elegir un libro para niños, para una lectura, es algo sencillo, que es fácil. Y no lo es. Yo creo que la literatura infantil y juvenil es de los desafíos más grandes que pueda tener un escritor en el momento de abordar ese tipo de literatura. Me refiero a escribir un libro para niños, ¿no? De ahí ya se va a entender todo. ¿Por qué? Porque hoy vivimos un momento donde lo que mencionaban recién, la, la forma de comunicarnos cada vez es más dinámica. O sea, la información nos llega por todos lados, en todo momento, a través de los dispositivos electrónicos, celulares, computadoras, tablets, ¿no? O sea, todo es vertiginoso, incluso hasta las noticias en televisión, o sea, nos abruman por la cantidad de información que hay a raíz de justamente de los dispositivos electrónicos y lo rápido que hacen viajar las noticias. Entonces, cuando un escritor se toma como proyecto hacer un libro para niños, allí tiene que tener en cuenta primero que es un acto de gran responsabilidad lo que va a comunicar. No se trata de poner una historia simpática, entretenida y un dibujo ameno. No, no. Se trata de pensar en que se transmite una información, se transmite un conocimiento, ¿sí? Una lección de vida. Tiene que haber una reflexión. O sea, por todo eso va a pasar ese joven lector que está tan atento a todas las manifestaciones de noticias que hay por todas partes, que a él le llegan. O sea, los niños hoy no son ajenos a todo esto. Entonces, ¿a qué me refiero? La propuesta en un libro de joven, sea adolescente como sea para niños chicos, no importa la edad, de 1 a 5 años, ¿no? Tiene que haber un sentido. No puede ser un entretenimiento así, muy al azar, muy elegido porque son lindos los personajes. No, porque el niño ya está metido en un mundo donde lo que se maneja es la información. Entonces, tenemos que hacer un proyecto de libro con un sentido, con una finalidad, con un objetivo, donde todos los temas que estamos viviendo estén presentes. O sea, no todos, pero los temas que nos representan hoy en nuestra realidad se reflejen allí. Puede ser la tecnología y tiene que haber justamente una reflexión hecha en la tecnología. Puede ser un tema de los que hoy sí es una o sea, siempre existió, pero hoy sí es un tema que está bajo la lupa, lo que es el bullying, lo que es justamente el abuso infantil, lo que puede ser también las adicciones, el respeto hacia los más ancianos, todo ese tipo de enseñanzas tienen que estar. Quizá no es que sea el nudo del libro, pero esas cosas tienen que estar presentes de alguna manera porque forman parte de la realidad del niño. De ese niño que en su celular o en la tablet o en la computadora ve todos esos temas. Muchas veces los niños pasan solos o mucho tiempo con los artefactos digitales. Entonces, los aparatos de comunicación. Entonces van recibiendo a través de las redes sociales, a través de todo lo que reciban, no importa el formato, las noticias, la realidad del mundo. Entonces, eso, si no se lo reflejan en un libro, al niño le das un libro donde nada de esto esté allí, entonces va a decir, ¿qué sentido tiene para mí? No va a haber nada que me acerque. Ahora, si trata un tema de adicción o trata un tema justamente de abuso,
o que esté en algún momento bien claro eso está allí y me está dejando una enseñanza para, para que me sepa defender o no caiga en una adicción, entonces el niño recibe ese mensaje, directa o indirectamente, pero está, ¿sí? Por eso hoy mucho de lo que es la literatura clásica está muy cuestionada, desde Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos o lo que me elijan, todo está muy, muy cuestionado, porque en otras épocas los intereses estaban puestos en otro lado, de repente estaban a infundir el miedo, ¿sí? A Caperucita, no cruces el bosque porque está el lobo y te va a comer. Bueno, en realidad hay mucho más que el lobo que lo va a comer, ¿sí? Hoy nos preguntamos por qué la madre, si sabiendo que había un peligro, deja a la niña, a Caperucita, una preadolescente, ir sola por el bosque, vestida de rojo, donde había leñadores, donde podía ser un foco de atracción. Entonces, todo eso, o sea, la irresponsabilidad de la madre, en todo sentido, mandar a una niña a llevar unos medicamentos a una abuela que estaba muy enferma, o sea, ¿por qué no la acompañó? O sea, todos esos conceptos hoy se ven, hoy se estudian, hoy forman parte de un gran cuestionamiento que nosotros tenemos que tener en cuenta como escritores si abordamos un proyecto literario a que, bueno, todo eso esté contemplado, que no hayan baches, que no hayan espacios en blancos que desde lo conceptual estén haciendo un daño al niño y no le estén ayudando. Quiero remarcar también que ya el especialista, porque Daniel F. Corsia es también corrector de estilo, nos ha dado ya una charla sobre la importancia de los fundamentos técnicos en la edición de libros. Y esto es una debilidad que en nuestro país lamentablemente está muy presente, ¿no? Esa falta a veces de un buen trabajo de producción de texto, ¿no? Porque no basta con escribir bonito, con tener mucho ingenio, sino que hay que trabajar los textos de una manera profesional, ¿no? Y ya en Uruguay existe una instancia que nos haya mencionado Daniel en la otra charla, ¿no? Que es para ese tema técnico específicamente, ¿no? Pero ese es un tema que podemos tocar en otro momento. Eh, bueno, ya vamos culminando. Yo quiero aprovechar para primero invitarlos a la Feria del Libro que se está desarrollando en la Plaza de Armas. Segundo, para brindarles el espacio, porque la idea de la Feria de Libros, yo a veces no tengo tiempo de ir a todos los colegios, me gustaría, para llevarles un momento yo también soy facilitador de lectura, ¿no? De facilitación de lectura y pequeños concursos que podemos organizar en el tiempo que nos quedamos. Espero que estar hasta el 13, aunque me han dado la autorización hasta el 12, pero voy a pedir que me extiendan un día más. eh, y para poder hacer pequeños concursos, un poquito de facilitación de lectura y al mismo tiempo también regalar libros a los niños, ¿no? Y por último, también quiero contarles de algunas experiencias que yo he vivido participando en foros internacionales con estudiantes y profesores de otros países. Colombia, por ejemplo, ha desarrollado mucho esto que es la producción de textos y la poesía, digamos, tradicional de los pueblos en Colombia, que es muy, muy interesante y que habla de cosas de su pueblo, de su tierra. Es bien interesante y yo creo que ese intercambio puede servir para que también aquí en Huancavelica y en otras regiones del país se puedan implementar proyectos de esa naturaleza. Bien, eso creo que es todo y ya vamos cerrando la charla. Una última participación ya para cerrar, o ahí nomás lo dejamos, porque ya casi estamos sin tiempo. Ricardo. Breve, por favor. Víctor Hola Ricardo Talaverano, ¿no? Talavera, Talavera. perdón, Yangali. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo? Un saludo muy cordial a usted, también al maestro Daniel desde Uruguay, a cada uno de ustedes, estimados, apreciados colegas que se encuentran también en la sala. Sí, yo ingresé tarde, en primer lugar, y no escuché, en todo caso, pues me perdí tal vez lo mejor de la exposición inicial de parte de Daniel, sino que quise decirle también a Daniel y acá es que, por ejemplo, a mí, como también me gusta la literatura, mucho también, por ejemplo, los cuentos, leyendo a Horacio Quiroga, que es uruguayo argentino, o también las poesías a Juana de Ibarbourou, por ejemplo, o en novelas a Mario Benedetti, La Tregua, por ejemplo, a mí me encantó muchísimo leer La Tregua. Pero aparte de eso, también eh, estoy
estoy postergando la publicación de un libro de relatos de mis vivencias de la niñez, y pienso que le estoy agregando ilustraciones, pero no ilustraciones apoyadas por inteligencia artificial, sino le estamos poniendo el mayor de los esfuerzos para darle mayor vitalidad al libro, sino que estoy todavía en una nebulosa, no sé cómo puedo conseguir una editorial que me pueda, en todo caso tengo que hacer el esfuerzo, primero invertir yo para que de esa manera también pueda salir a la luz mi libro, ¿no? Y en ese sentido, estamos en eso. Yo pertenezco también al ámbito de la UGEL Surcubamba, y ahí donde se labora el maestro Ever también, entonces quiero también yo de una vez por todas, tantas postergaciones, de una vez tengo que publicar. Y aparte de eso, felicitar también a esa propuesta, a la estrategia de Huancavelica en la hora de la lectura familiar. Considero que es seguramente de las pocas direcciones regionales de educación que tienen una estrategia, pero como lo dijo el maestro Eber también, sería importante para que haya mayor también participación, para que interactúen tanto maestros y estudiantes, padres de familia, podría ser en el transcurso de un día laborable. Podría ser importante también, y eso que hay que tomarlo en cuenta también. Aparte de eso, no solamente la radio de Huancavelica puede cubrir todo el ámbito regional, eso también hay que tomar en cuenta, y tampoco, y eso lo sabe muy bien el maestro Eber, sabemos todos, el Internet no llega con una claridad, son zonas donde adolecemos de ese tema, entonces hay que ver otras estrategias, hay radios locales, también hay que pensar en esos aspectos, las UGELes tienen que comprometerse más, no se le puede dejar todo también a la Dirección Regional de Educación y con eso el asunto está solucionado, no, esos aspectos tienen que verse. Hablé varias cosas, pero me alegro muchísimo que me hayan invitado y espero participar también en las posteriores reuniones. También a usted, Ricardo, anfitrión, y también está realizando, debe ser promotor de esta Feria del Libro en Huancavelica. Felicitaciones, y a cada uno de ustedes también, apreciados maestros y maestras. Gracias. Bien, ya cerrando, muchas gracias Daniel, disculpa por haber abusado de tu tiempo, la verdad que nos hemos quedado más del tiempo programado. Y simplemente para comentarte si me están pidiendo acá tu correo electrónico, a ver si por interno luego me lo puedes pasar y de repente yo se los comparto, si es posible, ¿no? Bien, muchas gracias, gracias a todos por la participación y ya los espero el día, eh, bueno, es el día miércoles de la próxima semana, el 10, dentro de 5 días, ¿no? Ahí Judith Amaranta quiere decir algo más. Muy breve, Judith, porque ya se tiene que ir nuestro invitado. No, A ver, no, maestro Ricardo, solo felicitarlo y agradecer este espacio. Saludos a todos. Gracias. muchas gracias a usted. Gracias. Bien, vamos cerrando entonces la reunión. Daniel, muchas gracias por tu participación y bueno, A ti. ya nos despedimos. Gracias, hasta la próxima. Adiós a todos, que estén bien. Chao, chao.